Bien, vamos a continuar con biomoléculas. Vamos a hablar de lo que son los carbohidratos. Entonces, fíjense, los carbohidratos son biomoléculas, ¿ok? Orgánicas, que habíamos dicho que las biomoléculas eran partículas o eran sustancias, más bien químicas, orgánicas que tenían una función, en este caso, en el cuerpo humano o en cualquier especie de seres vivos. Entonces, fíjense, las funciones, hay muchas funciones que tienen los carbohidratos, pero a este nivel, lo más importante es que estas funciones de los carbohidratos o glúcidos tenemos, por una parte, que ellas tienen su función principal, es la energética, que es su principal función, porque son las que aportan energía a los seres vivos. Entonces, aquí tenemos otras funciones, ¿ok? Entonces, miren, en general, ¿verdad? ¿Por qué ponemos los alimentos acá? Porque estos son diferentes tipos de carbohidratos. Las frutas, nosotros vamos a tener, no es el tema propiamente que vamos a ver nosotros de los carbohidratos, vamos a llevar los carbohidratos a lo que nos interesa, que es el funcionamiento del cuerpo humano. Los carbohidratos, tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Bien, los carbohidratos simples se diferencian de los complejos en que ellos tienen un solo enlace químico cuando interactúan con otra sustancia. En cambio, los complejos tienen doble enlace, o sea, es una unión entre los átomos y entre las moléculas mucho más fuerte y estable. Entonces, tenemos, por ejemplo, un tipo de carbohidrato que es simple, que es la fructosa, que es la que se encuentra en las frutas. Tenemos otro tipo de carbohidratos, que son estos, por ejemplo, aquí estamos viendo yuca, papa, etcétera, que serían los almidones, eso es otro tipo de carbohidratos. Bien, o sea que todos tienen glucosa. Y luego tenemos carbohidratos, que es para, digamos, aportar la energía para lo que son los órganos del cuerpo y los músculos y los huesos. En este caso, nosotros ponemos acá, por ejemplo, un carbohidrato simple, que esto sería, por ejemplo, un trozo de panqué, ¿verdad? Entonces, todo esto son tipos de carbohidratos. Entonces, acá lo que se pone es que estos carbohidratos, cuando hablamos de función energética, es porque aporta la energía para que en este caso, por ejemplo, esta niña que está acá, que está en una clase, para aumentar su concentración. Esa concentración requiere de la función de sus neuronas, que son sus células del sistema nervioso, y esa energía se la aporta estos carbohidratos. Acá tenemos el intestino, ¿verdad? Entonces, en el intestino se pone esto y tenemos a nivel muscular. Entonces, cuando se habla de función energética es porque aporta energía. Función prebiótica, por eso se dibuja el intestino. Prebiótica se refiere a que en el intestino, tanto delgado como grueso, hay una flora intestinal, es decir, hay un juego de bacterias que van a permitir, que no son malas, estas bacterias son para descomponer los alimentos que nosotros ingerimos a su mínima expresión para poder absorber parte de ellos y la otra parte va a ser evacuada. Esta función prebiótica se refiere a que estos carbohidratos van a alimentar esta flora intestinal para que ella sea efectiva y proteja la mucosa intestinal. Esta función prebiótica es la que evita, por ejemplo, las infecciones intestinales que pueden ser desde una diarrea a un estreñimiento. Entonces, la función de restauración de la energía, bueno, acá la tenemos, con la masa muscular y también de restauración de los tejidos. Por ejemplo, cuando hay una herida, parte del proceso, que eso van a verlo ustedes más adelante, el proceso de cicatrización, es que tengamos digamos, el material energético suficiente para poder llevar a cabo esa función. Entonces aquí tenemos una vía, vamos a ver lo que es respecto al metabolismo de los carbohidratos en esta clase, específicamente la glicólisis, ¿verdad?
Entonces, la glicólisis, nosotros vamos a tener dos tipos. La glicólisis significa que la degradación, el metabolismo o el proceso de transformar lo que son los carbohidratos que ingerimos en los alimentos en sus sustancias químicas, en sus biomoléculas. Eso es lo que hacemos nosotros desde que ingerimos el alimento hasta que sufre el proceso de la digestión. Este proceso de transformación de la materia, por ejemplo, desde un alimento, por ejemplo, un pan, una fruta que nos hayamos comido, a nivel macro, ella va a sufrir un proceso metabólico desde que entra a nuestra boca y ella sufre un proceso de transformación. Inicialmente en la boca, por acción de las enzimas que están en la mucosa oral, tenemos la saliva, que es muy rica en enzimas, para entonces formar lo que se llama el bolo alimenticio, es decir, reducir el tamaño y la consistencia de aquello que nosotros estamos ingiriendo. Luego esto va a pasar al sistema digestivo desde el esófago, estómago y a intestino delgado. En todo este trayecto el alimento va a hacer, sobre él va a actuar las enzimas, ¿ok? Las enzimas que son, ya nosotros dijimos que las enzimas eran aminoácidos o proteínas que tenían una función de regular procesos químicos. Todo este proceso se llama metabolismo, es decir, transformar algo en macro, algo sólido como el pan, la fruta que les mencioné, y llevarlo a su mínima expresión, que es a llevarlo a nivel molecular, a transformarlo en una biomolécula. ¿Para qué lo vamos a transformar en una biomolécula? Lo vamos a transformar en una biomolécula para poder utilizarla a ella como insumo para llevarlo a lo que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico para transformar esa biomolécula en energía. ¿Bajo qué forma? Bajo el adenosín trifosfato o ATP. Entonces tenemos que la glucosa, aquí vamos a ver un primer momento que es la glicólisis. Entonces, antes de caer acá, y es un tema que vamos a repasar en la otra unidad, pero le voy a adelantar entonces que metabolismo simplemente significa transformación de la materia. Ahora hay dos procesos de metabolismo. Uno que es el proceso catabólico y otro que es el proceso anabólico. El proceso catabólico se refiere a cuando una partícula se transforma en una más pequeña con ganancia de energía. En cambio, el anabolismo tenemos que una partícula se transforma en una más grande con pérdida de energía. Esto ahorita les sonará muy extraño, pero a medida que lo vayamos viendo lo van a entender. Entonces, la glicólisis es una vía catabólica, es decir, donde vamos a tener una molécula, una biomolécula como es la glucosa, y ella va a perder masa, pero en esa pérdida de masa que ella va a sufrir en este proceso químico que voy a hablarles ahorita, que es la glicólisis, ella va a producir energía. Esa energía es para que todas las células puedan funcionar. ¿Y qué es lo que se va a producir allí? ATP. Entonces, fíjense, este proceso que les voy a hablar se da en el citoplasma de las células, ¿ok? Que quede eso claro. Ahora, la energía que ella va a transformar, que es el ATP, que es el ATP no se forma allí, sino se va a formar en las crestas de las mitocondrias, que son unos organelos. Recuerden que el citoplasma es el espacio comprendido entre el núcleo y la membrana celular, la parte interna de la membrana celular. En cambio, la mitocondria es un organelo, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, fíjense, la glicólisis que ocurre en el citoplasma, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una persona que ingirió glucosa. Esta glucosa va a sufrir una oxidación, ¿ok? Recuerden que oxidación, por eso yo les di esos términos, la oxidación era el proceso donde una sustancia cuando interactúa con otra y ella pierde electrones, ella se oxida, es decir, esta glucosa se degrada.
ella pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. En este proceso van a intervenir una serie de enzimas que yo no les voy a pedir a ustedes se las aprendan, porque en realidad eso no es lo importante es que entiendan qué ocurre en este proceso. Estas enzimas, y ya recordamos que las proteínas son enzimas que van a permitir esa oxidación, ellas van a facilitar esa oxidación. Entonces, esta glucosa se transforma, apenas pasa de la sangre al interior de los órganos. Esta glucosa que tenemos aquí es la que está en la sangre, la que podemos medir en un examen de sangre, ¿verdad? Entonces, ella pasa al interior de la célula. Una vez que está allí en el citoplasma, ella sufre una primera oxidación, que es la glucosa, se degrada a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se oxida a fructosa 6-fosfato. ¿Por acción de quién? Aquí están las enzimas que participan en este proceso, pero no queremos, como les digo, no se los voy a exigir. Luego tenemos que esta fructosa va a actuar de dos maneras. Una, produciendo un gliceraldehído 3-fosfato, o sea, se degrada, fíjense que aquí son 6, aquí ya tenemos 3, fíjense como aquí ya se da una verdadera oxidación, ¿verdad? Aquí teníamos 6 y aquí tenemos 3 fosfatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se rompieron estos enlaces. Luego ella va a formar la difosfoglicerato. Sigue el proceso de oxidación. Luego tenemos la fosfato gliceranato, ¿verdad? Fosfato gliceranato, o sea, estos son etapas. Fosfopiruvato y finalmente el piruvato. ¿Qué me interesa que entiendan acá? Que la glucosa va a sufrir una oxidación a través de todos estos pasos, bajando, y lo que va a ocurrir es que en su oxidación final ella va a producir piruvato, ¿ok? Ella va a producir 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. Ahora, este piruvato va a llegar a esta transformación gracias a la acción de estas enzimas que participan en este proceso. Luego tenemos que, paralelo a este proceso, vamos a tener otro, y este otro, que no arranca aquí de arriba hacia abajo, sino que va aquí, este paralelo de abajo hacia arriba, y va a unirse a este metabolismo de la glucosa. No quiero hablarles de esto porque esto se lo voy a hablar en los lípidos para no confundirlo. A mí lo que me interesa que quede claro aquí es que de esta molécula de glucosa voy a tener 2 de piruvato. Este piruvato, que es producto de la oxidación de esta glucosa, me va a rendir por cada molécula de glucosa, me va a rendir un ATP. Este ATP, ¿cómo se va a producir? Porque este piruvato va a entrar, esto que aparece aquí, que no sale muy claro, es el oxalacetato. El oxalacetato es un aminoácido que en este caso forma parte de lo que es el sistema mitocondrial de lo que se llama el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que no lo vamos a ver todavía. O sea, este paso hasta aquí, hasta piruvato, se da en el citoplasma. Cuando el piruvato pasa al oxalacetato, ya él entró dentro de la mitocondria y ya esto es un tema que no toca a estas alturas que estamos viendo esta materia. ¿Ok? Ahora, esto que ponemos aquí paralelo, glicerol, que va a ir de abajo hacia arriba y se va a unir a esta glicólisis, a la producción de piruvato, el glicerol, ¿dónde se encuentra? Ese lo vamos a ver que él se encuentra en las grasas. Y vamos a tener aminoácidos que también se pueden meter en este ciclo y pueden ayudar a la glucosa a producir energía. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es algo que no deben dejar de pasar. Y eso explicará, por ejemplo, más adelante, cuando una persona tiene una gran cantidad de colesterol, de triglicéridos, de grasa, esa persona puede producir una mayor cantidad de glucosa
en su organismo que otra que no la tenga. Pero eso no es el tema que vamos a ver ahora. Luego tenemos otra vía, que es la vía del lactato. Entonces, fíjense, tenemos primero esta de glucosa, piruvato. Por cada molécula de glucosa, 2 de piruvato. Este piruvato va a producir ATP. ¿En dónde? Ya dentro de la mitocondria. Pero esa es la vía, esta vía se llama glicólisis aerobia. Entonces aquí caemos en un tema que la glicólisis tiene dos modalidades. ¿Qué glicólisis? Catabolismo o degradación de la glucosa. Uno. ¿Cuál es el fin de la glicólisis? Producir energía, disminuir su tamaño, su masa para producir energía ATP, para nutrir a la célula. Por eso que la función por excelencia de los carbohidratos es la energética, de aportar energía. Ahora bien, hay dos modalidades. Tenemos la glicólisis aerobia, es decir, es un proceso que se da en presencia de oxígeno, con la participación del oxígeno. En este proceso, cuando estamos hablando de la participación del oxígeno, estamos hablando del oxígeno que se encuentra presente en la sangre. ¿Y quién transporta el oxígeno? Los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos que se encuentran en la sangre, que transportan el oxígeno, ellos proveen el oxígeno para facilitar este proceso. Pero resulta que fuera de esta glicólisis, que esta es aerobia, o sea, en presencia de oxígeno, hay una glicólisis que ocurre en ausencia de oxígeno, que se llama anaerobia. Esta anaerobia es la que permite, por ejemplo, los procesos que ustedes ven, por ejemplo, en lo que es la parte, en el reino vegetal, procesos de fermentación, ¿verdad? Por ejemplo, los licores, cuando se hace un licor, que es para hacer un alcohol es un tipo de carbohidrato, él tiene que sufrir una glicólisis anaerobia o de fermentación. Pero también en el ser humano se va a ver una glicólisis anaerobia. Esa vía no recorre, la glucosa no recorre todos estos pasos para producir piruvato, sino que ella va a producirse, esta glicólisis anaerobia, a partir del lactato. ¿Qué es el lactato? Bueno, el lactato son unos biomoléculas en forma de carbohidrato, pero que están físicamente depositadas en el músculo. ¿Ok? Ellas se depositan en las fibras musculares. Y ellas normalmente no son utilizadas, este depósito de glucosa no es utilizado porque se utiliza la vía que se usa primero en el organismo y que se usa más fácilmente es la glicólisis aerobia. Ahora, si por ejemplo tenemos una cantidad de glucosa para producir piruvato y esta cantidad se agota, ¿en qué tiempo se agota? Ella puede agotarse según la actividad física, si es una actividad física intensa, de segundos hasta los 3 minutos. A los 3 minutos alcanza este piruvato que viene de la glicólisis para un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio de intervalos tipo básquet, tipo voleibol, por ejemplo. Pero si no es suficiente porque el ejercicio es muy intenso o no hay suficiente aporte de glucosa, entonces se activa espontáneamente la glicólisis anaerobia. Entonces el músculo va a degradar a través de una vía enzimática el lactato que está en el músculo, es movilizado y ese lactato directamente produce piruvato. Entonces fíjense lo siguiente, esta glucosa forma dos moléculas de piruvato, pero miren todos los pasos que tiene que recorrer. En cambio el lactato es una vía más corta. Es más corta, pero rinde menos cantidad de ATP. No vamos a hablar de eso ahorita porque eso lo vamos a ver más adelante, pero ella va a producir menos ATP. O sea que la que produce más energía es la glicólisis aerobia. Pero cuando el cuerpo entra en un proceso donde agotó esa fuente energética, recurre al lactato que está en el músculo. Y este lactato produce piruvato y el piruvato entra en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Ustedes van a ver más adelante que el lactato
esta vía es importante para el fisioterapeuta porque es lo que nos va a explicar lo que se llama la fatiga muscular, el cansancio. Y también nos va a hablar del umbral de fatiga. Estos son temas que ustedes todavía no están en capacidad de revisar estos temas todavía, pero tómenlo en cuenta. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona esto. Yo creo que es una manera más sencilla de entender lo que está pasando. Aquí les voy a hablar un poco del metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? Entonces yo les mencioné que el metabolismo, ¿qué significa? Transformación de la materia, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Cuando ella se transforma, ella agarra y pasa de una forma a una más pequeña o una masa más pequeña, pero con ganancia de energía, se llama catabolismo. Y ya les dije que la glicólisis es un proceso catabólico porque tenemos la molécula de glucosa que se va a degradar a piruvato, pero ella va a generar ATP, energía. Entonces ella entra dentro del concepto de lo que es un catabolismo. Y anabolismo era donde hablamos de que una partícula o sustancia tiene una masa, ella aumenta su masa, pero pierde energía. Esos serían procesos anabólicos que todavía no vamos a revisar. Entonces, aquí les voy a hablar muy generalmente de lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, nosotros dormimos, ¿verdad? En las horas que estamos durmiendo en la noche, hasta que nos levantamos, nosotros no estamos comiendo. Pero la glucosa es una sustancia que necesitamos las 24 horas para que funcionen todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas y aparatos. Entonces, como los carbohidratos vienen de la alimentación, si yo no estoy comiendo, pero mi cuerpo sigue funcionando y recibiendo aportes de ATP de energía, significa que yo tengo reservas de esa energía. Y esa energía, en este caso de los carbohidratos, se va a depositar en el hígado en forma de glucógeno. Es decir, por ejemplo, yo como una cantidad de glucosa en los alimentos que como en 24 horas. Parte de esa glucosa yo la voy a utilizar en esas 24 horas. Pero el resto que no usé, no lo pierdo, sino que lo voy a depositar en el hígado en la forma de glucógeno. Y este glucógeno se va a liberar, va a salir del hígado y va a salir en forma de glucosa a la sangre cuando las condiciones fisiológicas del cuerpo lo requieran. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos unos bajos niveles de azúcar en la sangre. Entonces fíjense lo siguiente, cuando tenemos unos bajos niveles de azúcar en la sangre, porque por ejemplo no hemos comido o bien esas horas que le dije de sueño o en el día o hemos pasado más de 4 o 6 horas sin ingerir alimento, entonces no tenemos fuente de carbohidratos, ya agotamos esa vía de la glicólisis. No significa necesariamente que estamos haciendo un ejercicio intenso. Entonces, esta disminución de los niveles de azúcar en la sangre van a mandar un mensaje a través de todo el sistema, del sistema endocrino, que no es un tema que ustedes van a ver ahora. Ellas van a mandar ese mensaje de unos bajos niveles de azúcar en la sangre al páncreas, ¿verdad? Que es un órgano abdominal. En el páncreas se encuentran ahí se va a producir, en el páncreas se va a producir la insulina, que la insulina es una hormona, ¿ok? ¿Dónde se produce en el páncreas? En las células beta del páncreas, ¿ok? Ella se produce insulina. Una hormona simplemente es una sustancia que tiene una función metabólica en el cuerpo, como decir hormona tiroidea, hormona del crecimiento, X. Entonces, la insulina, ¿por qué se libera cuando el cuerpo percibe de que hay bajos niveles de azúcar? Porque la insulina lo que va a hacer es, por una parte, ella va a disminuir
para favorecer que este glucógeno que libere el hígado pase a la sangre en forma de glucosa y subir esa glucosa. O poniéndoselo más sencillo. En una situación de ayuna, donde la persona se acaba de levantar y tiene bajos niveles de azúcar, la insulina está baja y el páncreas no libera esa insulina. ¿Por qué? Porque vamos a revisar qué hace la insulina. La insulina es una hormona, como les dije, que ella va a actuar en los órganos del cuerpo, favoreciendo la entrada de esa glucosa a los órganos. Es decir, yo puedo tener glucosa en la sangre, pero para que esa glucosa que está en mi sangre, que corre a través de todo mi cuerpo y pasa por mis órganos, y me permita que esa glucosa la capte esas células de esos tejidos para ellos hacer su ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs para producir su ATP para permanecer vivo, necesitan el permiso, digámoslo así, químico, o que se lo facilite la entrada de esa glucosa adentro del órgano. ¿Quién hace eso? La insulina. ¿Por qué? Porque cada órgano del cuerpo tiene un receptor de insulina. Entonces, la insulina se libera a la sangre. Vamos a poner el caso de una persona que tiene el azúcar baja, el azúcar alta. Vamos a irnos al otro lado. Entonces, esa persona que tiene el azúcar alta, por ejemplo, porque acaba de comer, significa que en ese momento la glucosa en la sangre subió. Ese mensaje lo recibe el páncreas libera insulina, y la insulina es una molécula que va a agarrar, ¿verdad? Que es una hormona que tiene su forma molecular, y ella va a unirse a los receptores de los diferentes órganos y tejidos. Esto funciona como el modelo llave-cerradura, es decir, la insulina, yo tengo una llave, ¿verdad? Y esa llave va a corresponder a una cerradura determinada. Si la llave que yo tengo no sirve porque no es la de esa cerradura, no me puede abrir. Es la misma situación que si yo tengo una tarjeta de débito, por ejemplo, y la quiero meter en un cajero, yo necesito saberme la clave. Yo puedo tener mucho dinero, pero si yo no tengo la clave, a mí eso no me va a permitir acceder a mi dinero. Entonces, la insulina se pega en la superficie de los órganos del hígado, el páncreas, el músculo, los huesos, el sistema nervioso. Entonces, esta insulina, al unirse a la superficie de estos órganos, en este caso, por ejemplo, el hígado, va a permitir que esa glucosa entre al hígado, por ejemplo, entre a los riñones, entre al páncreas, entre al tejido muscular, y se va a depositar en esos órganos en forma de glucógeno. Ahora, vamos entonces a, ya debido a la acción de esa insulina, el azúcar bajó y yo, por ejemplo, me acosté y ya no comí más nada, me bajan los niveles de glucosa. Al bajarme esos niveles de glucosa, cesa la producción de insulina porque hay un mensaje que le llega al páncreas donde le dice, mira, no sigas liberando insulina. Entonces se va a activar otra hormona que está en las células alfa del páncreas que se llama glucagón. El glucagón es una hormona también que ella va a actuar en los órganos, pero la función de ella es diferente a la de la insulina. La función del glucagón va a ser que en vez de utilizar la glucosa para disminuir los niveles de glucosa en la sangre y depositarlos en los tejidos o en los órganos, ella va a hacer lo contrario. Ella va a agarrar y va a usar más bien esas reservas de glucógeno, las va a degradar y las va a echar a la sangre para aumentar los niveles de glucosa. Entonces, ¿cuándo va a actuar el glucagón? El glucagón va a actuar cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, horas o durante el sueño o durante el ayuno, y entonces esto glucógeno va a ser liberado por acción del glucagón para mantener unos niveles no altos ni bajos de glucosa, sino unos niveles normales de glucosa, que los niveles normales en el ser humano es de 60 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, si ese azúcar está por encima de
110, ¿quién va a subir? La insulina, ¿verdad? Porque va a hacer que esa glucosa que está en la sangre pase a los órganos, entonces disminuye en la sangre. Ahora, si los niveles de glucosa, por ejemplo, yo tengo una hipoglicemia, lo que llama la gente una baja de azúcar vulgarmente, entonces yo tengo la glicemia, por ejemplo, en menos de 60, entonces se inhibe la insulina y se va a activar es el glucagón. Entonces, el glucógeno que está en los órganos, en el riñón, en el hígado, en el músculo, se va a liberar para subir esos niveles de glucosa y llevar un nivel fisiológico entre 60 y 110. Y así como yo me recupero. ¿Se entiende? Entonces, esto es, es una idea de para que ustedes vean cuál es el proceso que se da. Ahora, ¿se acuerdan que en la lámina anterior hablamos de la glicólisis aerobia? Entonces, la glicólisis aerobia, como hablamos, y duraba de segundos hasta 3 minutos. Si yo estoy en un ejercicio intenso, por ejemplo, un ejercicio de intervalo o donde tengamos una alta carga energética, por ejemplo, los velocistas, ¿verdad? Los velocistas de pista. Entonces, significa que estos niveles, la insulina, ¿qué va a pasar acá? Que estos niveles de glucosa van a bajar abruptamente por la carga, porque hay una gran demanda energética y una gran demanda de ATP. Entonces, esa y la cantidad de glucosa que permitió pasar la insulina a los órganos se hace insuficiente a través de la glicólisis aerobia. Entonces, no hay tiempo, porque el ejercicio se está dando en esos segundos, para aportar glucosa. ¿A quién? A los músculos, en este caso, ¿verdad? Al sistema nervioso, a los huesos, que son los que están actuando, al músculo cardíaco, que también es un músculo. Entonces, ella va a actuar activando el glucagón va a actuar liberando el glucógeno, y si el ejercicio permanece, pues se usa la vía del lactato, pero eso va a producir que se pueda continuar con el ejercicio, pero en menor cantidad de tiempo. Entonces ustedes van a ver más adelante que hay ejercicios que son de resistencia, no le vamos a hablar de ese tema, donde estas dos hormonas juegan un papel muy importante. Entonces, esto era el tema que yo quería revisar con ustedes, la glicólisis, que es un catabolismo de los carbohidratos, donde se va a producir 2 moléculas por cada una de glucosa de piruvato para producir ATP.